Bienvenidos a El Evangelio según Mauricio. Y continuamos con la saga del mundo de Abraham. Y en este capítulo tendremos a Isaac, el hijo de la promesa, parte 3. Y para iniciar con este tema, debemos ir primeramente a Génesis capítulo 11, verso 27. Génesis capítulo 11, verso 27. Y empezamos. Verso 27. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán, y Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes de que su padre Taré, en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomó a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Entonces aquí la primera conclusión a la que llegamos es que los caldeos tomaban para sí o se casaban con parientes próximos. Y ese era lo mismo que se veían con sus dioses. Era una costumbre arraigada en esa época, en ese imperio. Era una cultura, una tradición que ellos tenían. Y ellos se casaban directamente con su propia familia. Ahora vamos al verso 31 y 32, donde dice: Y tomó Tare a Abraham su hijo, y a los hijos de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Verso 32, y fueron los días de Tare 205 años, y murió Tare en Harán. Entonces aquí la primero que, o la segunda conclusión que estamos tomando es que Dios se le manifestó a Abraham mucho tiempo antes de lo que pensábamos, y se le manifestó exactamente en Ur de los Caldeos cuando él era muy joven y aún en vida de su padre Taré, y su padre Taré estaba en vida. Y estamos diciendo, o está aquí mismo dice que Dios le dijo a Abraham que se fuera de su tierra, de su parentela, a la tierra que él le diría, los cual era Canaán. Y aquí está hablando de que este Taré, padre de Abraham, los tomó para ir a la tierra de Canaán, o sea que Dios aquí ya se le había manifestado a Abraham y le había dado la orden, y él había salido con su padre, con toda su parentela. Y que era lo contrario de lo que Dios le había dicho: sal de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te diré. Y él estaba yéndose con su familia hacia este lugar, pero Dios no se lo permitió. Y por eso fue que este Tare murió exactamente allí, en la tierra de Harán. Ahora vamos a Génesis capítulo 24, verso 1. Génesis capítulo 24, verso 1. Dice así: Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Esta parte ya la leímos en videos anteriores. Y verso 3: Y te juramentaré por Jehová, Dios del cielo y de la tierra. A su criado le estaba haciendo que le hiciera un juramento a Abraham: que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás no solo a mi tierra, sino a mi parentela, que era una costumbre de los caldeos, era cultural. Y por esto él estaba siguiendo toda su cultura, todo lo que él había vivido, lo que Abraham había vivido, y por eso fue que le dijo esto. Ahora vamos a Romanos capítulo número 5, verso 13. Romanos capítulo 5, verso 13. Romanos capítulo 5, verso 13. Pues antes de la ley de Moisés, había pecado en el mundo, pero donde no hay ley,
no se inculpa de pecado. Entonces, aquí en este capítulo 13 estamos comprendiendo algo que profundizará, daremos profundidad en Levítico capítulo 18, verso 6. Levítico capítulo 18, verso 6. En Levítico capítulo 18, verso 3 dice de la siguiente manera: ningún varón se llegará a pariente próxima alguna, porque para descubrir su desnudez, yo Jehová. Entonces, el apóstol dice que antes de la ley de Moisés, eh, no, no había infracción de la ley, porque al no haber ley, no había infracción de la ley. Por lo tanto, esta ordenanza de la ley no estaba aplicándose a Abraham y a Isaac. Ahora vamos a Génesis capítulo 24, verso 62. Génesis capítulo 24, verso 62. Y dice así: venía Isaac del pozo del viviente Quemé, porque él habitaba en el Neguet. Y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde, y alzó sus ojos y miró, y aquí los camellos que venían. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac y descendió del camello. Entonces aquí sabemos ya que tanto Rebeca como Isaac eran parientes próximos, al igual que Sara y Abraham. Y sabemos que por la ley había una prohibición de esos del matrimonio entre parientes próximos, pero el apóstol ya nos ha aclarado que donde no hay ley, no hay infracción de la ley. Ahora vemos el capítulo 60, el verso 66 dice: entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho, y trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer y la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de Sara. Entonces aquí ya nos queda un poco más claro con respecto a este tema. Ahora vamos a Génesis capítulo 25, verso 29. Génesis capítulo 25, verso 29. Y guisó Jacob un potaje, y viniendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des de comer del guisado rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado el nombre Edom. Verso 31. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró, y vendió Jacob su primogenitura. Vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió. Y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Entonces ahora debemos explicar quiénes son estas dos personas. Entonces, para explicar quién es Esaú y quién es Jacob, debemos retroceder a el verso 22, y dice: y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová, y le respondió Jehová: dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos en tus entrañas, y un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Entonces aquí estamos viendo que estos dos son hijos de Rebeca y de Isaac. Entonces tanto Esaú como Jacob son hijos de Isaac. Ahora, ahora vamos a el verso 27, donde dice: y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Verso 28, y amó Isaac a Esaú,
porque comía de su casa, mas Rebeca amó a Jacob. Entonces aquí lo primero que vamos a ver son estas preferencias. ¿Y estas preferencias a qué se debían? Y se debían principalmente a las propias experiencias que habían vivido estas dos personas en sus vidas. En Génesis capítulo 27, verso 26 y 27 está la explicación de por qué Isaac tenía la preferencia por Esaú. Entonces, Génesis 27, capítulo 27, verso 26, dice de la siguiente manera, y dijo Isaac su padre, acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y lo besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos, y lo bendijo diciendo, mira, el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Recordemos que Isaac tuvo grandes problemas y grandes dificultades y que él pasó grandes escaseces y vivió muy difícil situación y Dios le bendijo a través de la tierra. Y aquí está que el campo que Dios ha bendecido, y recordemos que Esaú fue hombre diestro en la casa y era hombre de campo. Por lo tanto, debido a esa experiencia que Isaac tenía en su propia vida, tuvo esa preferencia por Esaú debido a a su propia vida, a lo que él vivió y esas experiencias que él tuvo con Dios. Ahora vamos a Génesis 25, verso 23. Y le respondió Jehová, ¿a quién? A Rebeca. Y Rebeca, ¿a quién consultó? A Jehová. Dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Y aquí está el motivo de la preferencia de Rebeca por Jacob, porque Rebeca también vivió experiencias con Dios y Dios también se le manifestó y aquí Dios le habló directamente a ella y por eso ella tuvo esa preferencia por Jacob, por esas vivencias que ella había tenido para con Dios y que estaban relacionadas con Jacob. Entonces esas preferencias tenían sus propias explicaciones y eran las propias vidas que habían tenido tanto Isaac como Rebeca. Ahora a, vamos a Hebreos capítulo 12, verso 16. Hebreos capítulo 12, verso 16. Recordemos que Esaú había vendido su primogenitura. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis lo que porque aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Y esto lo veremos a continuación. Vamos a Génesis capítulo 27, Génesis capítulo 27, verso 35. Entonces en Génesis 27, 35 de la siguiente manera. Y él dijo, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió, bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces. Se apoderó de mi primogenitura, y he aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo, ¿no has guardado bendición para mí? E Isaac le respondió a Esaú, he aquí, yo le he puesto por señor de todo, y le he dado por siervos a todos sus hermanos. De trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues te daría a ti, hijo mío? Y Esaú respondió a su padre, no tienes más que una sola bendición, padre mío, bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Entonces aquí está la respuesta de lo que dice el apóstol Pablo, que él, aun cuando lo buscó con lágrimas, ya no hubo oportunidad para él.
Ahora vamos a... Ahora vamos de nuevo a Génesis 25, verso 29, donde dice el guisado de Jacob, que guisó Jacob un potaje y que aquí Esaú vendió su primogenitura. Entonces aquí ahora vamos a analizar profundamente qué fue lo que pasó, porque fue que Dios ya no le dio más oportunidad. ¿Por qué? ¿Qué es exactamente lo que dijo Esaú para que Dios lo tratara de esta manera? Y para entender bien esto, debemos irnos a Amós, capítulo 6, verso 12 y 13. En Amós, capítulo 6, verso 12 y 13. Entonces leemos el verso 12 y dice: ¿Correrán los caballos por las peñas? ¿Harán en ellas con bueyes? ¿Por qué habéis vosotros convertido el juicio en veneno y el fruto de justicia en ajenjo? Vosotros que os alegráis en nada y decís, no hemos adquirido poder por nuestra propia fuerza. Entonces aquí está la respuesta. Y es que lo que Esaú estaba diciendo exactamente es que él tenía o podía mantenerse por él mismo. Si vamos nuevamente a Génesis, vamos a profundizar exactamente las palabras que dijo Esaú. Y vamos a Génesis 25, 32. Génesis capítulo 25, verso 32. Y las palabras exactas que dijo Esaú fue así: He aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Entonces aquí Esaú profanó el nombre de Dios. Él sabía lo que era la bendición de Dios y despreció, y pues la despreció en este acto. Y lo que él hizo exactamente fue, lo que dijo exactamente es que recordemos que él era diestro en la casa y él podía mantenerse por sí mismo. Entonces él menospreció la bendición de Dios pensando en que él no necesitaba de Dios y que él podía mantenerse por él mismo y podía estar bien por él mismo, que es lo mismo que dijo el pueblo de Israel y que Dios les reprocha en Amós. Es el mismo comportamiento y ese corazón infatuado de Esaú fue el que le hizo pensar de esta manera. Entonces, él era un hombre diestro en la casa. Aparte de eso, tenía la preferencia de su padre. Y todo esto hizo que su vista pues se hiciera corta y no pudiera ver sus propios errores. Y este error, el cual es gravísimo, debido a que menospreció la gracia de Dios, menospreció la bendición que Dios les había dado a Abraham y a Isaac, pensando en que él era autosuficiente y que él podía depender de él mismo. Y esto lo llevó pues a su idolatría, que fuese amor excesivo por él mismo y negar la grandeza de Dios con este acto. En ese verso 32 dice, he aquí, yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Sabiendo de que ellos tenían la promesa de Dios, la cual estaba vigente y Esaú lo sabía, y así despreció la gracia que Dios había puesto sobre ellos. Y por eso
ya no hubo lugar al arrepentimiento, ni Dios lo escuchó, sino que la bendición pasó directamente a Jacob. Y con esto damos por terminado este capítulo. Muchas gracias.